que hoy espera la reglamentación, que es la ley de prescripción digital y teleasistencia. Esa ley todavía no está reglamentada, pero lo que básicamente permite es que las prescripciones de los médicos, las indicaciones, los pedidos de estudios, puedan ser hechos en formato digital. Hasta este momento, hasta esa ley, la ley de ejercicio de la medicina preveía que las prescripciones tengan que ser hechas de puño y letra. Con el tema de la pandemia, como ustedes saben, el Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de Seguros de Salud y la mayoría de las obras sociales de la Argentina permitieron un sistema de fotografía de recetas en papel que funcionó bastante bien y que sigue de alguna manera funcionando hasta tanto la ley esta se reglamente y tengamos verdaderas prescripciones digitales. La obra social, por ejemplo, el subsidio de salud acá en Tucumán, tiene ya un sistema de prescripción digital real, que no usa la foto. El PAMI igualmente, hay muchos hospitales privados, el hospital italiano, que tienen sistemas de prescripción digital. Lo que estamos esperando para la reglamentación es para que el resto de las obras sociales del país puedan avanzar en este sentido y en el mientras tanto el tema este de la foto se venía usando. Hace 2 días el Ministerio de Salud de la Nación dio de baja esta autorización y esto generó cierta duda en la población, en las farmacias, en los financiadores. Así que, y ayer se dio un poquito marcha atrás porque se va a permitir hasta el 28 de febrero que para medicaciones crónicas se pueda seguir usando el sistema de fotos, que son el gran problema en las medicaciones crónicas, sobre todo, porque son pacientes que todos los meses deben comprar medicamentos. Así que bueno, esta es la situación. La verdad es que la prescripción digital, no la foto, sino la verdadera prescripción digital, da mucha garantía de quién es el prescriptor, de quién es el médico, de quién es el paciente, de qué medicamentos se usan. Entonces realmente es un avance importante y creemos que esa ley lo ha permitido. ¿Hay algunas plataformas con las cuales se deberían trabajar o desarrollarse para, regular esto? Claro, lo que la ley prevé es que las plataformas deben garantizar la seguridad del paciente, la seguridad de los datos del paciente, justamente para evitar incumplir con otras leyes que existen hoy, como por ejemplo la ley de datos confidenciales en general para los datos personales. Por eso es que la reglamentación tiene que avanzar en esto. Hoy los sistemas que se están usando, tanto el sistema, por ejemplo, del subsidio de salud o del PAMI, tienen o firmas electrónicas o firmas digitales detrás de esto. Seguramente va a ser una mezcla de estos dos sistemas. La firma electrónica es la que usamos siempre cuando entramos a algún banco. O sea, un usuario y una contraseña es una firma electrónica. Entonces, el médico tendría su usuario y su contraseña, eso es lo que se usa para el subsidio de salud, y de esa manera firma electrónicamente la prescripción. La firma digital requiere, además del usuario y la contraseña, un token o algún segundo sistema de validación, un nuevo, que en algunas entidades bancarias para algunos trámites también se pide. Bueno, esta es básicamente la idea. El Ministerio lo resolverá y después cada provincia, cada jurisdicción tendrá a través de sus propios ministerios que elaborar las normas propias provinciales, porque como ustedes saben, en salud cada provincia tiene autonomía. Por otro lado, le pregunto, senador, ¿qué balance se hace desde la comisión que usted preside, ¿no?, en cuanto a este año que ya está finalizando? Bueno, sí, hace el primer año en el Senado, como presidente de la Comisión de Salud del Senado, la verdad que creo que hemos tenido un año de mucho trabajo, a pesar que es un año con muchos problemas para conseguir quórum, la oposición en general ha acompañado muy poco la mayoría de los proyectos, hemos tenido que sacar casi todos los proyectos con quórum propio, pero bueno, hemos podido sacar la ley de resistencia antimicrobiana, que era una gran deuda que teníamos con uno de los grandes problemas de salud pública que tiene el mundo, hemos podido avanzar en la ley de cardiopatías congénitas. Estamos avanzando, aunque no hemos concluido, en otras leyes, como la ley de enfermería, la ley de sal fluorurada, la nueva ley para residentes médicos, la ley del nuevo sistema del Consejo Federal de Salud. Así que bueno, leyes que a partir de la terminación de la pandemia han sido una necesidad sentida de los distintos ministerios de salud de las provincias y del Ministerio de Salud de la Nación y que estamos trabajando en el Senado con bastante consenso dentro de todo, dentro de la Comisión de Salud. Después lo que cuesta a veces es generar las sesiones para tener el quórum para poder llevarlas adelante. Senador, desde su lado, su tarea de defender los derechos de los tucumanos a nivel nacional, ¿qué opinión le deja este tema de la coparticipación que hubo entre el gobierno nacional y Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, evidentemente el fallo de la Corte sobre no resuelve la cuestión de fondo. Ustedes saben que acá hay varios temas, digamos. Por un lado, los impuestos coparticipables son los impuestos que todos pagamos, o sea, las provincias pagamos también, cada ciudadano paga, pero los recauda la nación.
La Nación lo recauda y divide, más o menos la mitad queda para la Nación y la otra mitad se divide en todas las provincias en base a un porcentaje de distribución de coparticipación en las provincias. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una entidad distinta, no es una provincia. Por lo tanto, tampoco figura en la lista de esta distribución. Y a partir de lo que recauda la Nación, de la mitad que se queda a la Nación de los impuestos nacionales, se le otorgaba el 1.4% con respecto a las otras provincias. Para que tengan una idea, Tucumán recibe más o menos el 4.95%. Entonces, la provincia normal. Como a medida que ha ido pasando el tiempo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha ido tomando nuevas funciones. Cuando tomó el tema de la seguridad y armó su policía de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Mauricio Macri aumentó esta contribución de 1.4 a 3.75. Después le pareció que era mucho, era más de 4 o 5 veces lo que necesitaba para la policía, se lo bajó a 3.5, que siguió siendo mucho. En el gobierno de Alberto Fernández se decidió volver a 1.4 y generar una ley que sacamos en el Congreso, con apoyo del Senado y la Cámara de Diputados, como sacan las leyes, otorgándole, además del 1.4 de coparticipación, un monto de 25.000 millones de pesos para pagarle a la policía. Ese monto aparte es actualizable a partir del aumento salarial de la policía y también del índice de precio al consumidor, o sea, de la inflación. Bueno, eso es lo que hoy estaba. Larreta, en ese sentido, planteó una situación judicial, la Corte Suprema no definió de fondo, pero sí aceptó el amparo, o sea, y el amparo le pide al gobierno nacional que ponga la coparticipación en 2.95%, un número que nadie sabe dónde salió, y que se suspenda la ley esta de los 25.000 millones de pesos. Situación muy compleja porque la Corte no puede suspender una ley, la Corte puede, sí, declarar inconstitucional una ley. Eso es potestad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que no puede hacer es suspenderla, por eso es un fallo muy raro, eso de suspender una ley que no es una potestad de ellos, y aparte definir un número que tampoco era pedido por la ciudad ni tampoco era el que daba la Nación, o sea, crear un número que no sabemos de dónde surge, y por eso es que el presidente de la Nación y muchos gobernadores se quejaron ante esto y presentaron un recurso de recusación de última instancia frente a la Corte, que la Corte tiene que decidir. Seguramente es muy probable que la Corte insista con el fallo y que en ese sentido la Nación tenga que buscar algún mecanismo para poder pagarle a la Ciudad de Buenos Aires. Por ahora parece que lo va a hacer en bonos. Rodríguez Larreta no quiere que sea en bonos. Lo que acá tenemos que entender los tucumanos es que la discusión es ¿qué hacemos con los recursos nacionales en este país? ¿Se lo damos a la ciudad más rica de la Argentina o lo podemos seguir distribuyendo en las provincias que más necesitamos estos recursos? ¿Se estaría pensando en un proyecto de ley para modificar estos parámetros, estos porcentajes para el interior? Bueno, en el año 94, cuando se hace la Constitución Nacional, porque estos porcentajes son previos, la Constitución planteaba que había que hacer una nueva ley de coparticipación. Es un proyecto complejo porque imagínense que no conseguimos quórum para tratar la apertura de universidades, imagínense la dificultad de conseguir una ley en la cual las provincias, para que una provincia tenga más, una tiene que tener menos, porque suma un 100%. Entonces, si yo bajo 0,5, bueno, alguien sube 0,5, es una cosa muy complicada de manejar. A mi manera de saber y entender, lo que podríamos charlar en una nueva ley es mantener los porcentajes y aumentar el tamaño de la torta. O sea, que en vez de distribuir en las provincias la mitad, se distribuya 3/4, por ejemplo. A mí me parece que eso sí avanzaría en un sentido interesante, cumpliríamos con la manda constitucional porque haríamos una nueva ley, pero sin tocar los porcentajes, sino aumentando el tamaño de la torta y no cómo se distribuye. Senador, de aquí en más, este fallo, ¿usted cree que va a traer cambios importantes para la provincia de Tucumán? No, a ver, lo que hay que entender que si estos recursos terminan siendo en efectivo, como se plantea, la Nación va a tener una restricción presupuestaria y eso no está previsto en el presupuesto 23 y por lo tanto hay cosas que va a haber que quitar. En obras públicas, por ejemplo, hay una gran preocupación, por supuesto, ¿no? Vialidad, rutas nacionales, Elenosa, todos se financian de esos recursos. Así que bueno, habrá que tomar esa decisión. Pero es una preocupación, por supuesto, para los gobernadores y por eso 18, casi 20, porque hubo 2 más que no estuvieron en la reunión, plantearon su disconfort con este tema. Doctor, lo cambio de tema ya para finalizar. Bueno, se habla mucho de las elecciones. ¿Será candidato en el 2023? Nosotros vamos a participar, el espacio nuestro va a participar, vamos a apoyar, por supuesto, la fórmula
que parece hoy ya anunciada, de Osvaldo Jaldo, de Juan Mansur, y el espacio nuestro va a participar. Nosotros tenemos un espacio importante de gente que nos acompaña acá en la capital, en San Miguel de Tucumán, así que nosotros participaremos. Ya estamos viendo el tema de las listas y las alianzas que estamos haciendo, pero desde ya que vamos a participar.